Rispa. Te presento a Rispa, personaje de la Biblia que quizás no conoces o quizás has escuchado una breve historia sobre ella, una madre, una mujer, la cual nos brinda una enseñanza sobre la perseverancia, la determinación, el sacrificio, la valentía, la resistencia, una madre ejemplar de quien se habla muy poco, una madre que vivió una tragedia, una historia triste, conmovedora, trágica, una historia no común, más bien una historia única. Una madre que aún después de la muerte de sus 2 hijos cuida de ellos. Una madre que ve cómo sus hijos son ahorcados, colgados y como si eso no fuese traumatizante de por sí, ella también presencia cómo el cuerpo de sus 2 hijos pasan por el proceso de la descomposición. Y a pesar de esta cruda y horrible situación, ella permanece a sus lados, velando de ellos. Mas ¿por qué Rispa toma esta decisión? ¿Qué la llevó a permanecer ante una dolorosa escena día tras día? Rispa solo quería que sus 2 hijos fueran sepultados dignamente. Ella no quería que el cuerpo de sus hijos fuese devorado por las bestias. Esta triste historia se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 21. La palabra nos dice que Rispa fue concubina del rey Saúl y a raíz de esa relación tuvo 2 hijos, Armoní y Mefibosé, hijos por cuales sufrió amargamente por causa de las malas decisiones de Saúl, decisión que él tomó de ir en contra de un pacto, un juramento hecho por los príncipes de su pueblo durante el tiempo de Josué. Las decisiones que tomamos a veces afectarán a otros cercanos a nosotros, otros que son completamente inocentes, y esto lo vemos claramente en la triste historia de Rispa. Saúl quebrantó el pacto que Josué había hecho con los gabaonitas años atrás, pacto el cual los protegía y les permitía habitar entre el pueblo de Israel, pacto en el cual el pueblo judío no les haría daño, les perdonaría la vida, ya que ellos, por medio de su astucia, engañaron al pueblo de Israel, haciéndose pasar que venían de tierras lejanas, lo cual los príncipes de Israel hicieron un pacto con ellos, mas no le consultaron a Dios, y más tarde se enteraron que estos habían mentido, mas los príncipes ya habían dado su palabra y no podían retractarse, a lo que Josué toma la decisión de destinarlos a ser leñadores y aguadores para el pueblo y para el altar del Señor en el lugar que el Señor escogiera. Esto lo podemos leer en Josué capítulo 9. Mas Saúl quebrantó este pacto. Y en 2 de Samuel capítulo 21:1, la palabra nos dice que hubo hambre en los días del rey David por 3 años consecutivos. Y David consulta a Jehová, y Jehová le dice: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. David, al querer que su ciudad fuera bendecida, le pregunta a los gabaonitas qué querían para hacer justicia. Y es aquí que conocemos sobre el personaje de Rispa. Los gabaonitas no piden ni plata ni oro de la casa de Saúl, más bien piden 7 hombres de la casa de Saúl para ahorcarlos públicamente en presencia del Señor. David les concede su petición a los gabaonitas y les entrega 7 hombres de la casa de Saúl. 2 de Samuel, capítulo 21, 7 al 8 dice: y perdonó el rey a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, a los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefibosé, y a 5 hijos de Merab, hija de Saúl. La palabra dice que Rispa guardó de sus hijos desde el comienzo de la siega hasta que llovió del cielo sobre ellos. He leído comentaristas que dicen que este tiempo fue desde abril hasta octubre, mientras que otros piensan que el tiempo que Rispa permaneció guardando de sus hijos fue un tiempo más corto. 2 de Samuel, capítulo 21:13 dice: y hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. 2 de Samuel, capítulo 21:14 dice: y Dios fue propicio a la tierra después de esto. El versículo me dice que los cuerpos de los hijos de Rispa permanecieron largo tiempo expuestos, ya que dice: y recogieron también los huesos de los ahorcados. También me dice que Dios bendijo la tierra después de que David sepultara los restos. Deuteronomio 21:23 nos dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Muchos comentaristas creen que por este versículo los ahorcados no permanecieron meses en la horca, mas recordemos que los gabaonitas no recibieron esta ordenanza. Este mandato fue dado al pueblo de Israel. Por 6 meses permaneció Rispa velando los cadáveres de sus 2 hijos, ahuyentando a las bestias de noche y a las aves de día, evitando que se comieran el cuerpo de sus hijos. En esta triste historia vemos cómo las decisiones del hombre traen graves consecuencias: condenación, muerte a personas inocentes, sufrimiento a una madre, hambre a una nación.
Cuando hacemos una promesa, un juramento, un pacto, procuremos cumplirlo, aunque ese pacto se haya hecho antes de nuestro tiempo, como lo fue el caso en esta trágica historia. El pacto lo hizo Josué con los Gabaonitas, mas todo Israel conocía de este pacto, todos los Gabaonitas también. Saúl, aunque años después también conocía este pacto y aún así actuó erróneamente faltando al pacto. Mas Dios en su soberanía hace justicia a los Gabaonitas, pero tristemente una madre, unos hijos y otros descendientes inocentes pagan por el gran error cometido de parte de Saúl. Y no solo los descendientes de Saúl, sino que también todo el pueblo de Israel, ya que por 3 años no llovía, causando que hubiera hambre en la ciudad. Rispa nos muestra grandes cualidades como la perseverancia. Ella permaneció junto al cuerpo de sus hijos por 6 meses. Resistencia, sacrificio, determinación, protección, valentía. Rispa presenció la muerte de sus hijos, ahuyentaba las aves de día y las bestias de noche. Por meses vio cómo los cuerpos de sus hijos se descomponían, vio cómo su piel se convertía en nada, cómo los gusanos comían sus cuerpos. Presenció una etapa de sus hijos que ninguna madre quisiera o pudiera presenciar. Rispa veía cómo día a día el cuerpo de sus hijos se desformaba. En ese lugar Rispa veía la muerte, olía la muerte, estaba rodeada de la muerte, de la soledad, la tristeza. Por 6 largos meses ella no solo hizo duelo o luto por sus hijos, sino que por 6 largos meses ella presenció cómo el cuerpo de sus hijos perdía su aspecto, su apariencia, su físico, su forma carnal, convirtiéndose en cadáveres, en solo huesos. Rispa dejó sus comodidades, colocó una tela de silicio en el peñasco, hacía vigilia, por ende dormía poco, se apartó de la sociedad, estaba sola, se expuso al peligro, padeció necesidades básicas al permanecer junto al cuerpo de sus hijos, ya que no pienso que habría nadie que la aliviara de su continua guardia. La palabra dice que David, al enterarse que Rispa guardaba de los cuerpos de sus hijos, mandó a que buscaran los huesos de Saúl, Jonatán y los huesos de los ahorcados, finalmente trayendo fin a una etapa triste y dolorosa a la vida de Rispa. Rispa no pudo impedir el asesinato de sus hijos, no pudo ir a las autoridades y levantar una denuncia, ya que David era la autoridad en ese tiempo. Lo único que Rispa pudo hacer lo hizo en silencio, lo hizo de día y de noche. Lo único que podía hacer era velar el cuerpo de sus hijos hasta que estos recibieran una digna sepultura. Cuando perseveramos, cuando resistimos, cuando nos mantenemos, obtendremos la victoria. El rey David, al enterarse de Rispa, les da sepultura a sus hijos. Dios, al ver tu perseverancia, tu dedicación, tu sacrificio, aquello que sea de su agrado, te dará la victoria. El proceso quizás será doloroso, duradero, fuerte, quizás estarás sola, no tendrás a nadie a tu alrededor, tendrás que salir de tu lugar de confort. Perderás a aquellos que amas, mas resiste en medio de la prueba, persevera, no te des por vencida. Aunque tengas que ahuyentar las bestias como Rispa o desviar los dardos del enemigo, aunque te sientas cansada de vigilar, de velar de día y de noche, no te des por vencida. Rispa perdió sus hijos, fueron entregados para pagar por un crimen que su padre había cometido. Sin embargo, su valentía, decisión no común nos brinda una enseñanza sobre una mujer, una madre, que aún después de la muerte de sus hijos se quedó junto a sus cuerpos, cuidándolos, evitando que sus cuerpos fueran devorados por bestias, por animales salvajes. Cuidando de sus restos hasta que estos recibieran una sepultura digna. Rispa vivió un tiempo de su vida de sufrimiento intenso, un sufrimiento visual, el cual día a día ella veía. Cuando perdemos un ser querido, lo velamos, quizás par de días, y lo sepultamos y volvemos a nuestro hogar con nuestro duelo, nuestra tristeza, nuestro dolor. Pero ese ser querido está sepultado, está oculto, no lo vemos más. Y aunque la tristeza se apodere de nosotros, podemos en medio de ese dolor iniciar el proceso del duelo, recordando a ese ser querido en nuestra mente como un recuerdo. Mas Rispa por 6 meses vivió la dolorosa etapa de velar a sus hijos día y noche. Quizás al principio junto a ella había familiares, amistades, conocidos, espectadores, mas mientras pasaban los días, Rispa se encontraba sola, velando el cuerpo de sus hijos sola, haciendo duelo por ellos, sola llorando sus muertes. Rispa por 6 largos meses repitió ese doloroso proceso, y mientras veía la deformación de los cuerpos de sus hijos, viendo cómo cada día sus rostros se convertían en algo irreconocible, cómo cada día sus hijos dejaban de parecerse a sus personas, su último adiós no fue uno en el cual ella podía apreciar el rostro de sus hijos, su último adiós fue aquel
de unos cadáveres, de unos huesos olvidados por la sociedad, mas cuidados por una madre que no se dio por vencida, una madre que no exigió nada, sino que día a día permaneció junto a sus hijos, provocando por medio de su perseverancia a que Dios tocara el corazón del rey David, lo cual después de un tiempo puede finalmente dar fin a este terrible y doloroso tiempo de su vida, ya que el resto de sus hijos son finalmente bajados y sepultados y reciben digna sepultura. Los procesos que vivimos nos formarán, nos transformarán, nos llevarán a actuar de manera que quizás en un momento normal de nuestras vidas jamás hubiéramos actuado. Mas los procesos son necesarios para formar nuestro carácter. Nosotros determinaremos si la prueba nos vencerá, nos paralizará o si la prueba nos transformará y nos cambiará. En el proceso nos dejará marcas, nos dejará huellas, heridas. Dejará en nosotros cicatrices, mas no nos destruirá, porque en medio de la prueba, fuerzas, valentía, resistencia, perseverancia Dios nos dará. Lloraremos, sufriremos, mas entendamos que en la perseverancia está la victoria. La historia de Rispa nos muestra una madre débil, mas a la vez una madre fuerte, una madre que en medio de su silencio fue escuchada, una madre que a pesar de la adversidad no se dio por vencida. Su coraje, su valor de permanecer junto a los cuerpos de sus hijos provocó que al fin estos recibieran una digna sepultura.